¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Exitosa Digital. Mi nombre es Yuyi Rodríguez. Hoy nos acompaña la doctora María Esther Castillo. Ella es pediatra infectóloga. Vamos a hablar sobre la meningitis. Si te preguntas por qué hablamos de la meningitis, si no hemos escuchado, no tenemos en algún portal de noticias, si hay casos de mortalidad, de qué se trata esta enfermedad. Y les cuento que acá, revisando ya la información internacional, se están presentando casos de esta enfermedad que es mortal, y también en países cercanos, Brasil y Chile, bastante cerca. Doctora, cuénteme. Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, de hecho, meningitis es una enfermedad infecciosa que afecta básicamente al sistema nervioso central por diferentes agentes. En esta oportunidad estamos tocando la meningitis causada por el meningococo, que es una bacteria, como su nombre dice, meningococo, que tiene predilección por infectar e invadir el sistema nervioso central, causando el cuadro clínico de meningitis y otras formas severas de enfermedad cuando la persona se infecta y hace enfermedad porque tiene factores de riesgo, ¿no? Bien, la meningitis se presenta como una especie de llagas, manchas rojas. ¿Cómo lo podría usted explicar? Claro que sí. Como te manifestaba, meningitis es una forma clínica de la infección por el meningococo. El meningococo es una bacteria que existe en todo el mundo. Existen diferentes tipos de meningococo identificados y que ingresa a través de la nariz, a través de la nasofaringe. Al ingresar la bacteria a través de la nasofaringe y dependiendo de factores como la edad o comorbilidad, es que va a ser enfermedad. Y una forma clínica de rápida evolución es la meningitis, que debuta con fiebre, compromiso sensorio, convulsiones y que es una emergencia. Pero hay otra forma clínica severa, menos frecuente que la meningitis causada por el meningococo, que se llama meningococcemia o una infección generalizada, en donde hay alteración de la sangre y aparecen estas manchas como petequias o hematomas, que son básicamente condiciones severas de la enfermedad, ¿no? Entonces el paciente debuta con fiebre alta, compromiso del sensorio, y comienzan a aparecer unas manchas rápidamente en el cuerpo, que es uno de los motivos por los cuales las mamás llevan también al niño a la emergencia, ¿no? Es decir, es una forma severa de enfermedad y generalmente la evolución es fatal, fallece en 48 o 72 horas, ¿no? Bien, esta enfermedad afecta a los más pequeños de la casa, ¿no es cierto? Claro. ¿De qué años son los más susceptibles? Bueno, todos, una persona sana puede ser, incluso puede en algún momento contagiarse de esta enfermedad. Y además explíqueme cuáles son las formas de contagio, son muy fáciles en realidad. Sí, como manifesté, es una bacteria que está en todo el mundo y determinadas condiciones ambientales favorecen la diseminación. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el hacinamiento, el vivir en ambientes cerrados, compartir una habitación, varias personas, ¿no? O sea, condiciones ambientales de hacinamiento, cambios climatológicos, como bien dijiste, estamos pasando estos problemas de cambios de clima, pasa el niño costero, todos estos trastornos climatológicos favorecen la proliferación de la bacteria. Todos somos susceptibles, es cierto. Y hay un dato importante, que la primera condición para hacer enfermedad es que ser portador, es decir, que la bacteria esté en la nariz. Entonces acá se define dos grupos importantes. ¿Quiénes son los que tienen mayor opción de portar la bacteria en la nasofaringe? Son los adolescentes. Adolescentes y adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque los adolescentes son los que más se exponen, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos terminando el año escolar, hay los viajes de promoción. Y los viajes de promoción no solamente es dentro del país, sino hacia otros países, ¿no? Centroamérica, por ejemplo, o Argentina, Brasil, Chile, que son zonas donde sí tienen identificados estos brotes de meningococo. Y es por eso que estamos tocando el tema hoy. Y es por eso que estamos tocando, porque el adolescente va a tener la oportunidad de exponerse y colonizarse, más aún si van en grupos, ¿no? Cuando van en grupos de viaje de promoción comparten habitaciones, asisten a campamento, las fiestas, y todo ese grupo de compartir, entre otras cosas, pueden compartir el meningococo. ¿Cómo se transmite? A través de contacto directo, a través de las secreciones nasales, ¿no? Al estornudar, al toser. Tengo acá información también, besos, tos, mencionabas dormitorios colectivos, vajillas, cubiertos compartidos. A través de secreciones respiratorias. ¿No? Por eso el adolescente es de alto riesgo. Más allá del adolescente, y si nos ubicamos en la realidad nacional, tras el fenómeno del niño costero, tenemos albergues en el norte del país, hospitales que no están en condiciones de recibir pacientes que puedan presentar algún tipo de síntomas cuando regresen del viaje de promoción, o en todo caso, como bien mencionabas, el hacinamiento, ¿no? No hay viviendas
prefabricadas en algunas zonas del norte, baños. Baños, claro, eso es cierto. Que lo están utilizando todas estas personas que han sufrido pues de la naturaleza, del impacto de la naturaleza, ¿no? Además que nosotros también tenemos un clima de bastantes lluvias tropicales, ahora también la selva peruana está afrontando todo esto. Sin duda representamos un clima propicio. Propicio, exactamente. Y es cierto lo que tú dices, ¿no? ¿Cuál es uno de los problemas de esta bacteria? Si bien es cierto en nuestro país, y porque decimos que Dios es peruano, entre otras cosas, no hemos tenido el impacto de países cercanos, como es Brasil, que tiene grandes epidemias de meningococo, más recientemente Chile y Argentina. Sin embargo, en cualquier momento puede aparecer. Y esta es una bacteria que no sabemos, que puede aparecer como casos esporádicos que sí hay en nuestro país. Se ha detectado casos esporádicos en ambientes cerrados, como de los militares, por ejemplo. O puede aparecer en brotes, en grandes brotes, o circular todo el año. Pero nosotros siempre apostamos a la cultura de la prevención, a anticiparnos, ¿no? O sea, no esperar que ocurra para decir luego, ¿y ahora qué hacemos? Pero ya hubo el impacto. Como bien dices, no estamos preparados ni logísticamente, ¿no? Pero sí tenemos las condiciones para que ello se dé. Entonces, una estrategia de prevención para muchas enfermedades infecciosas, entre ellas las enfermedades causadas por meningococo, es la vacunación efectiva, principalmente a los grupos más vulnerables, que son los adolescentes, porque ellos son los que van a contagiar, y los niños pequeños, porque ellos se van a enfermar y pueden morir o tener secuelas por la enfermedad. ¿Cuándo fue el último año que nosotros tuvimos una cifra considerable sobre estos casos? Tengo información que se presentaron 200 casos de meningitis por meningococo en Piura, Lima, Cajamarca, Puno, Cusco, e informó pues la asociación, la ONG a la que representa usted, Una Vida por Dakota. ¿Cuánto es el último reporte que nosotros tenemos de este caso, por ejemplo? Claro, el último reporte, subreporte, uno de los problemas es la falta de diagnóstico rápido. Entonces, muchos cuadros de meningitis que son por meningococo, el paciente puede evolucionar y fallecer tan rápido que ni siquiera lo detectas. Claro, a llegar al diagnóstico. Entonces, los datos que se tienen son datos no reales. Probablemente hay muchos casos que no se han logrado diagnosticar, por lo tanto no se notifica. Los casos más recientes han ocurrido acá, pues en Lima, ¿no? Ha habido un brote en ambientes cerrados. ¿El año pasado? Este año, hace 2 o 3 meses, ¿no? Y así casos aislados en hospitales pediátricos han habido este año, ¿no? Pero como te digo, tenemos el problema del subreporte y estamos hablando además de Lima, capital del país. Claro. No estamos hablando de provincias, de distritos alejados, norte, que ni siquiera que el niño puede tenerlo, la familia no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, pues si lo lleva a la emergencia y si es meningococo, que sabemos que es grave, el 50% se muere. Y se muere rápido, ¿no? O sea, es un cuadro sumamente agresivo, ¿no? Por eso, por la agresividad, es que muchas veces, más aún provincias que el diagnóstico rápido es difícil, probablemente se pasen muchos diagnósticos. O que no hay especialistas. ¿Quién es el especialista que trata? En realidad esto lo debe tratar el infectólogo, pediatra, pero por la gravedad del cuadro, el emergencista o el intensivista, con el infectólogo, porque son cuadros graves. Cuando se da, son cuadros graves que requieren manejo especializado, por lo tanto llegar a un hospital mínimo, nivel 2 o 3, que tenga por lo menos una emergencia, una UCI intermedia y una UCI de cuidados especiales para poder darle opción a estos pacientes, ¿no? Bueno, no se trata de asustar, pero sí alertar y tomar conciencia, ¿no? ¿Cuáles son las medidas preventivas que nosotros debemos de tomar en cuanto a la limpieza desde nuestros hogares, desde el día a día? Porque tampoco podemos estar pensando, o bueno, si ya nos vacunamos o si no nos vacunamos y todavía no lo hacemos, ¿cuáles son las medidas básicas que tenemos que tomar para evitar el contagio? Claro, para disminuir el riesgo, ¿no? En todo caso, en realidad, ¿no? Para disminuir porque en el realidad riesgo. Nos tenemos que vacunar. Sí, bueno, las recomendaciones, y es un buen punto, como para esta infección y otras que se transmiten a través de secreciones respiratorias o por contacto de manos, es buenos hábitos higiénicos, definitivamente, ¿no? Buen lavado de manos con agua y jabón, eliminación adecuada de secreciones, al toser o estornudar, con la flexura del codo que aprendimos del H1N1, sí. Eliminación de los papeles en tacho de basura, lavarse frecuentemente las manos, ¿no es cierto?, ventilación adecuada de los ambientes, evitar el hacinamiento y el estar cerrado, ¿no? La costumbre de muchas de nuestras mamás es
todo cerrado, ni una gota de aire. O y eso en el favorece, bus, ¿no? En el micro, así es. tenemos un poco de frío, nos da el aire Y todo está cerrado. cerramos Y ya. eso facilita más bien el contagio. No es que se concentra, no hay circulación. Entonces, tosemos, estornudamos, intercambiamos virus y bacterias. Y entre ellos podemos intercambiar meningococos. Si uno del bus, por ejemplo, que está yendo a un viaje de excursión, tiene meningococo, va a diseminar a otros que no lo tienen y este llega a su casa y sigue la cadena. Es muy rápido. Rapidísimo, rapidísimo ese contagio. 24 a 48 horas ya está colonizado. Y podríamos tenerlo acá en el país. Obviamente, obviamente. O sea, eso es un hecho. Como bien dices tú, tanta migración, tanto viaje, favorece de que pueda, entre otras cosas, además de tener recuerdos de su viaje, puede traer portando el meningococo la persona que ha viajado a zonas sobre todo donde hay meningitis por meningococo o se reconoce que hay meningococo. Y aquí entra un punto a tallar que entre las medidas de prevención, además de higiene, ventilación adecuada, ambiente saludable, está la vacunación. Y la vacunación existe dentro de los diferentes tipos de vacunación para los diferentes grupos etarios, la vacunación del viajero. Es así que vacuna contra meningococo se considera como una vacunación del viajero, ¿no? Sobre todo a zonas, porque cuando uno prepara un viaje, entre otras cosas, se ve a dónde voy a llegar, cuánto tiempo voy a estar y qué enfermedad prevalece en la zona. Exactamente. Entonces yo me tengo que, entre otras cosas, vacunar, ¿no? 2 semanas antes mínimos del viaje programado se recomienda la vacunación para estar protegidos, ¿no? Entonces, esta es una vacuna que todavía está en el sector privado de nuestro país. Tenemos una vacuna conjugada que tiene 4 serotipos más frecuentemente identificados causantes de enfermedad y que se recomienda aplicar de los niños desde los 9 meses de edad hasta los 55 años, ¿no? Ese es el grupo etario a la cual se indica. Y si me dices quiénes son los que tenemos que priorizar, menores de 2 años y los adolescentes, que son los grupos que pueden portar y diseminar. Y todo aquel que tenga una enfermedad de fondo también, porque ellos sí pueden hacer formas severas. Bueno, y para más información, llamar, comunicarse con la ONG Una Vida por Dakota, ¿verdad? Sí, pueden visitar el Facebook, ¿no? El fanpage, hay Una Vida por Dakota, ahí hay charlas informativas, hay todas las presentaciones que se han hecho, cualquier pregunta, cualquier duda, pueden ustedes, el público en general, preguntar y conocer, ¿no? Lo importante es que conozca que existe, que hay que estar preparados y hay que tomar en cuenta estas medidas preventivas que son muy costo efectivas y costo beneficiosas para la población en general. Muchas gracias, doctora Gracias María. por la oportunidad. Mi amigo, nosotros nos reencontramos en la próxima edición de Exitosa Digital.